Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rose Ábalos y estamos en una nueva edición de podcast donde vamos a hablar un poco sobre lo que son las preguntas más comunes que me hacen en diferentes tipos de canales, personas, clientes nuevos, seguidores, gentes que se acercan, personas que están iniciando apenas a invertir o ser hasta asesores inmobiliarios. Entonces, pues hoy voy a compartir con ustedes esta experiencia de esta charla y puedo aclarar algunas de sus dudas y conocer a su servidora un poco más. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste al comenzar a invertir? El mayor reto que fue para mí iniciar a invertir fue el perder el miedo. O sea, creo que todas las personas, todos los seres humanos, cuando no conocemos algo tenemos mucho miedo. Entonces no tenemos como un ABC de cómo hacerlo de una manera correcta para que digas, lo que me ha costado mucho tiempo conseguir, ahorrar y eso no vaya a fugarse o a perderse o a equivocarme. Aprendí que uno de los grandes secretos para eso es primero educarme en qué era lo que iba a hacer, por si sí iba a invertir en remates inmobiliarios, cuáles eran los riesgos, cuáles eran las cosas que debía de evitar y posteriormente el tomar un análisis de costos. Cuánto era lo que era mi presupuesto, cuánto era lo que tenía que invertir y que tenía que tener siempre algo para que soportara cualquier tipo de vicio oculto o situación que me retrasara al poder recuperar lo que era mi dinero. Y tercero, la mentoría. Siempre he dicho que lo que más me sirvió fue acercarme con personas que ya lo hacían, que poder recibir sus consejos, su experiencia, sus tropiezos que me comentaban para decir, eso es lo que no debo de hacer. El pensar que en mi primera inversión, la teoría que todas las personas piensan que en tu primera inversión te vas a hacer millonario no es real. O sea, siempre es como una escala que vas creciendo, pero lo vas haciendo como una bola de nieve, firme, va creciendo, va teniendo volumen y pues vas también diversificando, ¿no? Por si en mi caso invertí primero en lo que fue un terreno. Posteriormente me fui a lo que fue hacer el flipping, las remodelaciones y ahorita ya por decir compro una casa, la remodelo y la vendo, pero ha sido como un proceso de irme educando más, ir conociendo más, ir conociendo lo que es el mercado. Obviamente que no todos los sectores son factibles, no todas las inversiones son correctas. Hay inmuebles que me ha tocado conocer de 100,000 pesos y que dices, wow, está en 1,000,000 de pesos comerciales, pero te das cuenta que es un quebranto, que es un crédito que no es factible y pues hay personas que no lo saben y que piensan que con esa primera inversión se van a hacer millonarios y no es así. Entonces, eso fue uno de mis primeros retos, perder el miedo, aprender, tener guías, seguir educándome. Y pues eso creo que también le he transmitido ahora a mis nuevos seguidores o a las personas que siguen a Filiberún, el que a través de la experiencia de 11 años que tengo puedan ir hacia un camino recto. Y yo sí tuve como esas curvas que te ponen el típico, las imágenes de cómo va el éxito y que bajas y de repente te caes y te levantas. Bueno, eso ya lo pasé yo. Entonces creo que es muy importante seguir a las personas que ya te pueden guiar para que vaya un camino más recto y no tengas que tener esos tropiezos, que son aprendizajes sí, pero hay a veces personas que no saben levantarse de los aprendizajes. Entonces, por eso. Si alguien quiere dar su primer paso en las inversiones, ¿qué le recomendarías? Que sigan haciéndolo de una manera correcta, que siempre tengan un análisis. Yo siempre tenía mucho la costumbre de mi libreta, tener todo el control, porque soy muy visual de mis temas de lo que eran inversiones, de cuánto iban a ser mis gastos, mis rendimientos, como ya estaba apenas terminando un proyecto, ya quería seguir con el siguiente, pero igual tenía como un checklist de cuáles eran las cosas que no deben tener esa casa para no arriesgarme, ¿sí? Porque una empresa que ya es grande puede agarrar lo que sea y si tiene un riesgo de un inmueble, pues no pasa nada, no te afecta, sigues teniendo un volumen alto. Pero cuando son tus primeras inversiones y son así tus primeros pininos, sí tienes que tener un checklist de los cuidados, de qué no debe tener esa propiedad, que sean zonas que sean seguras, que sean con plusvalía. Por si ya ahorita yo ya veo en diferentes ciudades, invierto por decir ahorita en San Carlos,
estoy viendo por si ver las opciones de Ensenada, o sea, ya perdí el miedo de no nada más ser aquí, sino ya dar el siguiente paso. Y obviamente que veo por si mentores que tengo, que ellos ya están hasta en Dubái, invirtiendo en lo que son en tierras, nuevos terrenos, nuevos desarrollos. Colombia, que traen beneficio de que pues, las conversiones favorecen a lo que es a México, y creo que es como ir un paso a paso, ¿no? O sea, no lo recomiendo que lo haría alguien que apenas va iniciando, pero pues sí como tomar esas tres guías, ¿no? El educarnos, el tener un plan de acción y lo que es tener una buena mentoría. ¿Cómo identificar si una casa adjudicada es una buena oportunidad? Yo tengo tres que son como mis pilares para saber que la casa, primero sí podría ser factible, ¿no? Y primero es que la casa esté bien realizado lo que es el juicio, ver que todo esté bien, que no tenga una prescripción, que no sea un quebranto, que no esté caducado el expediente. Lo siguiente es que no tenga otro tipo de embargos. Que ya sea laborales, ya sean del SAT, del IMSS y eso, para que no sea muy largo el proceso. Y el tercero, que siempre el adeudo sea mucho más alto que lo del valor del inmueble, porque si no ya entra a ser un quebranto. Mucha gente dice, bueno, ¿qué es un quebranto? Un quebranto es cuando pedimos una casa que valor a valor da 1,000,000 de pesos, le pedimos al banco solamente 200,000 pesos prestado. De aquí a que vaya subiendo la deuda, también sube la plusvalía de la casa. Entonces, sí, yo a los 2 años le debo 300 al banco, pero la casa ahora vale 1,400,000. Entonces, de aquí a que pueda adjudicar, tendría que pasar muchísimo tiempo, esperar que la construcción se devalúe por los 30 años. Entonces, es un proceso muy largo. Entonces, yo siempre he dicho, en los listados que ofrecen las instituciones, ellos te ofrecen el producto, pero es responsabilidad de uno poderlo revisar y tomar la decisión correcta. Te dan la oportunidad de que puedes revisar y eso. Si no lo haces, si solamente te vas hacia el monto de, me cuesta 100,000 y vale 1,000,000 y piensas que ahí te vas a hacer rico, pues ellos te venden, firmas un contrato donde dicen que tú ya revisaste, que tú ya viste que esos 3 puntos que acabo de mencionar, viste que si son palomeados, que sí pasan, firmas y ya todo lo que sigue de ahí en adelante es tu responsabilidad. Entonces, para mí han sido como que puntos fundamentales. Claro que sí me he equivocado, claro que sí me ha tocado a veces el sentido de que, oye, ¿sabes qué? Por decir, cambió la jurisdicción, de que antes podías emplazar a una persona, de que llegabas con el vecino y le decías, oye, ahí vive la persona demandada, y te decían sí, y podían firmar. De repente llega una nueva jurisdicción y dicen, ¿sabes qué? Toda persona tiene que ser notificada en todas las direcciones que tenga registradas en todas partes. Entonces, pues obviamente que tumbó procesos, obviamente que regresamos hacia atrás, una vez no haber pedido un estado de cuenta del adeudo de la propiedad, también salió de que debía menos, tuve que hacer una almoneda, y son errores que vas aprendiendo y que dices, ya no me va a pasar, y vas haciendo como tu Biblia. Así de que esos son mis pasos o mis guías de ese proceso seguro, que por eso es como saco libros de la fórmula, donde saco todo verdaderamente cómo es el proceso correcto y cómo funciona el sistema, ¿no? De lo que es la comercialización, la remodelación, la venta, los pagos de impuestos y todo. ¿Qué ventajas tiene invertir en casas adjudicadas frente a otro tipo de propiedades? Mira, la ventaja que tiene, siempre he dicho que las casas adjudicadas lo que tienen es que son ubicaciones más céntricas. O sea, si nosotros estamos viendo un inmueble, está en la etapa 1 y el fraccionamiento va en la etapa 7, por darte lo que es un ejemplo. O son zonas que ya están urbanizadas, que ya pasa el camión, tan solo que ya tienen los servicios. A mí, por si me ha tocado, mi casa, tu casa, ha sido de constructora, me tocó batallar de que no podía tener internet porque no había meter todavía servicio. Entonces, normalmente las casas adjudicadas, una, te ahorras hacer los contratos, porque ya tienen los contratos de agua y de luz, y segunda, son ubicaciones más céntricas que normalmente tienen todo ya el transporte, tienen amenidades, escuelas, súper, todo más cerca. Y pues tercero, el que por si nosotros les entregamos totalmente remodeladas, ¿no? Es como si entraran a una casa nueva, transformada, que le damos ese plus a la casa.
Y para las personas que las compran en proceso jurídico, pues de que les sale muy barata a lo que normalmente cuesta en la actualidad, ¿no? Entonces sí, a veces trae eso adicional de que está ampliada, de que tiene mejores acabados y eso. Entonces yo es lo que he visto, he hecho diferentes tipos de inversiones y me he dado cuenta que las otras tipos de inversiones como CETES, que también son seguros, como criptos y eso, no es algo que yo puedo dominar. No es algo que yo puedo controlar y no son tangibles. O sea, si se llega a caer el internet, el sistema, no sé, pasa un meteorito, o sea, eso queda en el limbo. En cambio, las inversiones en bienes raíces, nosotros podemos hacer que con mejoras, con acabados, el precio de la casa suba y las utilidades también. Entonces, eso es lo que hace diferente porque una casa no se devalúa. Al contrario, que hicieron un nuevo camino, que se hizo un nuevo parque, que se hizo una nueva plaza, todo eso, su vez más, se hacen un nuevo desarrollo ahí cerca, ponen albercas, amenidades y eso, y le da valor también a las colonias que están alrededor. Entonces, son inversiones que son seguras, que no se devalúan y que son tangibles, y que uno puede hacer el que yo aprendí en un máster de construcción y desarrollo, que una remodelación sin hacer ningún cambio estructural te da un precio más alto. ¿De qué manera las inversiones en bienes raíces transformaron tu vida? Híjole, las han transformado mucho en el sentido que yo venía de el abuelito rico, nieta pobre, ¿sí? Donde lo que me dejaron a mí bien inculcado fueron lo que son mis valores y segundo, el aprender a vender. Entonces, estaba yo atrapada mucho en lo que era el sistema que todo mundo crecemos o nos educan en la escuela, el de crece, ve a la escuela, vas a trabajar, vas a comprar tu casa, vas a irte de viaje, vas a trabajar y así hasta que va a llegar tu pensión. De repente dicen, estas nuevas generaciones ya no va a haber pensión, o sea, solamente vas a trabajar y así. Y empecé a ver que uno de los puntos más importantes que existe en México es una falta de educación financiera. O sea, que nadie llega y te dice, oye, sí, ok, naciste pobre o de un nivel bajo económico, pero hay maneras de que tú puedas empezar a invertir y a cambiar ese sistema. En ese sistema de que te digo de que, por si mi primer casa fue en un fraccionamiento de interés social, fue para mí, pues creo que para todos es como tu primer logro y eso. Ahorita vivo en una residencial, pero ha sido porque obviamente me he educado, he invertido, me limité en muchas cosas, que otras amistades veía que sí compraban su carro del año, que sí se iban de viaje a Europa, muchas cosas que mejor lo invertí en educarme, en conocer, en hacerme experta en bienes raíces, en los remates bancarios, en asesorar a la gente y ahorita empiezo a ver el fruto, ¿no? ¿De qué? De que jamás imaginé que mi hija, después de haberla tenido en una escuela pública, pues está en un colegio. ¿En qué? Que de que mi primer casa de interés social, pues se fue a estar ahora en una residencial. ¿En qué? Puede decir que mi primer carro que compré fue un seminuevo, un Topaz, y que ahorita puedo decir, oye, ¿sabes qué? De mis rendimientos estoy teniendo un carro financiado. De mis rendimientos estoy pagando la mensualidad de mi casa y mi capital sigue creciendo y sigo teniendo lo que son unos activos que me ayudan a tener pues una estabilidad más que nada, pues sí, emocional, de que digas, no me va a fallar el carro, que no voy a decir, híjole, no le están dando buen nivel educativo a mi hija o cualquier tipo de situaciones. Entonces va cambiando todo y también va cambiando tu círculo, ¿no? Por si mi círculo social empecé a hacerlo el juntarme con personas que también buscaban crecer, buscar aprender cosas nuevas, que te das cuenta que cierta parte por sí de tu edad llevas como rutinas de fiestas, de salidas y de eso, y que pues no te deja nada. O sea, te platicaría una historia muy personal de que me acaba de tocar regresar e ir a mi ciudad y ver a mis amistades que tenía muchos años y ver a una que está donde mismo. Que a veces si yo dijera, si yo me hubiera quedado en Mazatlán igual, a lo mejor si yo me hubiera quedado en que pues nací en eso de solamente trabajar, tener deudas, el famoso Camino a la Rata que habla este escritor Hiroshima,
que dice que es un sistema que nos enseña a solamente estar girando el trabajar, tener deudas, trabajar, tener deudas, viajar, tener deudas y así. Entonces volteé a ver ese panorama y decir, ellos siguen atrapados en ese sistema. Sin embargo, yo estoy en otro donde trato de ir siempre aprendiendo, teniendo mentores y transmitir lo que voy conociendo también a las personas que están a mi alrededor para que puedan crecer. Porque es así como que pues, si yo pude, todas las personas lo pueden hacer. ¿Qué consejo darías a alguien que siente miedo de invertir en una casa adjudicada por primera vez? ¿Qué consejo le daría? Primero, pues desaparecer lo que es el miedo. Creo que en mi secreto personal a mí me funcionó mucho ir a terapia. Ir a terapia, poder romper muchos mitos de mi educación que me dieron de una manera inconsciente, que me decían cuando estabas pequeña, que te decían, no, el dinero es malo, no, o los de éxito solamente son las personas ricas, cosas así que de una manera a veces que no puede uno creer, queda de inconsciente y uno dice, es que no se puede, es imposible, a mí no me pasaría. Entonces cuando yo empecé a trabajar eso, el alejarme de todas las personas que veían lo negativo, porque siempre el de que no, es que todo está mal, no, es que se quejaban mucho, llegó un momento en que me empezó a incomodar y el decir, ¿sabes qué? No, mejor no, eso no. Y el sí, como encontrar el círculo de las personas de que mira, estoy ideando este nuevo negocio, mira, estoy haciendo esto, mira, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer de alianza? Y fue algo que me tocó mucho en el COVID. En el COVID, pues todo el mundo estuvimos así de qué hacemos. Vimos la fragilidad de cómo podía todo cambiar en un instante. Y me tocó ir a como un retiro que hicimos que se llamaba El Guerrero, donde nos vendaron los ojos, aprendimos a que alguien nos guiara, aprendimos a que nos guiaran a través de un tambor, a seguir el sonido y eso, y a ver tus sentidos y tus instintos de supervivencia como siempre ahí están. Y eso fortalecía mucho lo que era el sistema inmune, que decía que para que no te enfermaras y eso. Para mí fue una experiencia de que dije, verme rodeada de muchas personas que buscaban el encontrarse, a lo mejor perder la ansiedad, perder el miedo, es algo que es súper recomendado, ¿no? Entonces yo pienso que la terapia, el con quien nos rodeamos, es algo que ayuda mucho y tener metas. O sea, cuando yo hice mi primer libro de metas, el que les ha tocado a algunos alumnos compartir, que les he regalado y eso, y ya le pones fecha a algo que quieres, el carro que quieres, la casa que quieres. Es más, una vez conocí a alguien que dijo, es que mi meta va a ser tener 100,000 pesos de aquí a diciembre. Y lo escribió. Y eso, hizo su primer flipping y consiguió tener 150,000 pesos en diciembre. Entonces me dijo, es que yo no lo programé, o sea, yo no me esforcé tanto y eso, pero era algo que ya él lo había escrito, lo había deseado y de una manera inconsciente su cerebro empezó a darle lo que era el resultado. Entonces eso me quedó a mí muy sorprendida y dije, eso no puede ser cierto. Cuando hago mi primer libro de metas, que se llama Cristaliza tus sueños, y empiezo a poner el hacer la franquicia, el hacer la remodelación de la oficina, el hacer un libro, y yo lo veía así muy lejano, ¿no? Cuando me dan el libro para que lo revise, me dicen, oye, tacha todo lo que ya has podido lograr. Todo lo que había puesto a hacer a 5 años, lo había logrado en 1 año y medio. Y sin tener o sea, yo nunca estuve hojeando el libro, nunca estuve repasando, nunca hice nada. Fue algo que solamente programé a mi mente a poderlo hacer. Entonces, pues creo que esos son así como que los factores que funcionan, o me han funcionado a mí, a lo mejor a muchas personas les va a poder empezar a funcionar, y el darle el valor a mi hora. Así de que eso es que siempre les he dicho a todos. ¿Cuánto vale tu hora? Para que puedas saber el tiempo que le vas a dedicar a estar a veces ver TikTok, es cuánto estoy perdiendo o qué idea me está dando. Pues en el caso de marketing, pues es el trabajo, ¿verdad? Pero en el caso de uno y eso, pues creo que es como qué tanto le doy de diversión a mi vida, qué tanto equilibrio
porque esto es un equilibrio, es decir, qué tanto es hacia el trabajo, qué tanto es hacia mi familia y qué tanto es hacia mí, qué tanto me dedico hacia mí a ir a correr, a leer un libro, a estar a solas conmigo, a planear mis nuevas metas, a tener un viaje conmigo misma, con mi familia, tener el equilibrio de convivencia, de qué hacemos nuevo y eso, igual en el trabajo, ¿no? Entonces creo que es todo eso como un balance, un yin yang que dicen, para poder lograr el objetivo. Mencionaste el equilibrio. ¿Cómo fue para ti ese proceso de aprender a balancear lo profesional con lo personal? Fíjate que en el libro ese de metas, justamente te señala que ya después que pones tus metas, pongas las etiquetas de qué es lo personal, qué es lo familiar y qué es lo social. Entonces ahí empecé a ver primero de que el primero lo tuve que romper porque todo era trabajo. Y dije, ay, espera. Oh, dije, sí es cierto, por eso a lo mejor mi familia me dice, te extraño, oye, a lo mejor porque a veces uno se enfoca en solamente una cosa. Entonces lo volví a hacer y dije, a ver, ok, familia, ahora social, ¿a quién más ayudo? ¿Qué hago? Y empiezas a dar un equilibrio y eso te programa otra vez. Entonces, pero es eso, ¿no? Es obviamente que por eso es como la educación, el que tengo que aprender nuevo para poder, y eso fue algo que aprendí a equilibrar, tener un equilibrio, porque si no de ahí vienen los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, el descuidarte, o sea, por si yo el que haya subido tanto de peso y ya ahorita decir lo bajé es como ese regalo hacia mí misma, es decir, mira, sí se pudo, me siento mejor, voy a carreras, me dedico a ese tiempo, a veces no tienes ganas, pero debes de hacerlo. Y es eso porque pues, todo cambia así, o sea, todo. Entonces, pues eso sería. Pienso que cerraría más que nada con el que puedan ustedes el poder siempre participar en hacer preguntas, qué es lo que les gustaría aprender, cómo... por si lo del manual, podemos dejar la guía para que puedan descargar la guía y puedan empezar a ver lo que son sus metas y a ver el equilibrio de lo que son las metas, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Pongan aquí la palabra meta y vamos a pasarle lo que es el manual para que puedan empezar a tener lo que es una guía. Prácticamente el aparecer de Rose Ábalos era porque todo el mundo decía, bueno, ¿quién está formando lo que es Filiberón? ¿Qué es lo que está haciendo Filiberón diferente a lo que son las otras inmobiliarias? Y siempre he dicho, eso tiene que ver mucho con lo que son los valores, la visión y hacia qué quiero ser. Y que me gustaría que las nuevas generaciones lo sean, porque yo lo veo por mi hija tiene 16 años y también no va a tener una pensión. Entonces, a lo mejor mi hija tiene 2 hijos y también no va a tener una pensión. Entonces, tengo que dejarle una enseñanza de un sistema que debe aprender y que no necesita por eso estudiar ser abogada, no necesita por eso ser fiscalista para poderlo entender, sino solamente poder tener la mente receptiva a poder aprender algo nuevo, como lo que son las inversiones. Entonces, eso es lo que les dejaría de consejos, que sigan lo que es el contenido, que sigan lo que son las redes, que hagan preguntas, hagan interacciones para que nosotros podamos saber de qué manera poderlos guiar. ¿Sale? Entonces, pues me despido. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que haya sido de su agrado esta plática, que si tienen más comentarios o preguntas, nos las pueden hacer llegar y con gusto hacemos una segunda grabación. Y esto fue Entre Llaves y Oportunidades. Acompáñanos en nuestro siguiente episodio donde seguiremos conociendo a los expertos que te ayudan a generar mejores oportunidades.